Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a desenterrar los secretos oscuros de Hande y Kerem al descubierto. Si han leído bien, vamos a meternos de lleno en los entresijos de la relación, o lo que sea que esté pasando, entre dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía. Si disfrutan de estos chismes jugosos y de un análisis un poco más profundo de las vidas de nuestros famosos favoritos, entonces no se olviden de darle ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Hoy vamos a explorar esos rumores, esas especulaciones y sobre todo, esas oscuridades que parecen rodear la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que estos dos actores explotaron en popularidad, y especialmente durante su tiempo en Senkalkam, la química entre ellos era palpable, ¿verdad? El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y eso inevitablemente se trasladó a su vida real. Lo que comenzó como una chispa en la ficción, para muchos fans, se convirtió en la esperanza de que esa magia trascendiera los estudios de grabación. Y por un tiempo así pareció ser. Sus apariciones juntos, sus gestos públicos, las fotos que compartían, todo alimentaba la narrativa de una relación romántica de ensueño. Se les veía felices, cómplices y la prensa turca, por supuesto, se volcó sobre ellos. Cada paso, cada palabra, era analizado al detalle. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, nada es tan sencillo como parece. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, los comentarios se hicieron más medidos, y la intensidad de su conexión pública pareció disminuir. Y ahí es donde empiezan a surgir las preguntas, las dudas y, claro, los secretos oscuros. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue simplemente una relación que llegó a su fin de forma natural, o hay algo más detrás de esa aparente separación? Es justo aquí donde nos adentramos en el corazón de nuestro tema. Empecemos por recordar esos momentos álgidos. Cuando Senkalkam estaba en su apogeo, la química entre Hande y Kerem era innegable. No solo en la pantalla, sino también en las entrevistas, en los eventos. Había una complicidad, un entendimiento mutuo que hacía que todos quisieran creer que lo que veíamos era genuino. Los fans se volcaron en apoyo a la pareja, creando hashtags, compartiendo teorías y esperando con ansias cada nueva pista que confirmara su romance. Y los propios Hande y Kerem parecían disfrutar de esa atención, alimentando sutilmente la llama de la especulación. Sin embargo, el primer indicio de que algo podría no estar tan perfecto como parecía llegó cuando empezaron a surgir rumores de crisis. Al principio, eran solo eso, rumores. La prensa especulaba sobre posibles celos, sobre presiones profesionales, sobre incompatibilidades. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de estas historias? A veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y para los actores, mantener esa distinción puede ser un desafío enorme, especialmente cuando la audiencia está tan inversamente involucrada. Una de las teorías que cobró mucha fuerza en su momento fue la de que la relación pudo haber sido, en parte, una estrategia de marketing. No me malinterpreten, no estoy diciendo que fuera completamente falsa, pero en la industria del entretenimiento, la imagen y la conexión con el público son cruciales. Una pareja carismática y querida puede disparar la popularidad de una serie y mantenerla viva por mucho tiempo. Y Hande y Kerem, sin duda, encajaban perfectamente en ese molde. Su química era tan real que era difícil imaginar que fuera solo una actuación. Pero las presiones de mantener esa imagen, de satisfacer las expectativas de millones de fans, debieron ser inmensas. Otro punto de inflexión importante fue la supuesta separación. Cuando finalmente se confirmó que ya no estaban juntos, muchos se quedaron desconcertados. Las razones dadas fueron, como suele pasar, vagas, diferencias irreconciliables, necesidad de enfocarse en sus carreras. Pero, ¿fue realmente tan simple? Se rumoreó que las diferencias culturales o de estilo de vida pudieron haber jugado un papel. O quizás la intensidad de la relación y la constante exposición mediática se volvieron demasiado abrumadoras. Y aquí es donde entran los secretos oscuros. Más allá de la ruptura, surgieron historias sobre desacuerdos profesionales, sobre decisiones de carrera que tomaron caminos separados.
Se habló de posibles celos profesionales, de competencia. Kerem, por ejemplo, ha estado explorando proyectos internacionales, mientras que Hande ha continuado con su exitosa carrera en Turquía y se ha enfocado en expandir su marca personal. ¿Pudo esta divergencia en sus aspiraciones haber creado una brecha entre ellos? También hay que mencionar la presión constante de las redes sociales. Hoy en día, la vida de las celebridades está más expuesta que nunca. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario es escudriñado. Si Hande o Kerem interactuaban con alguien más, si eran vistos con amigos diferentes, de inmediato surgían rumores de nuevas relaciones o de que la llama del amor se estaba apagando. Es un entorno agotador para cualquier persona, y más aún para una pareja que está bajo el microscopio público. Lo fascinante de analizar la situación de Hande y Kerem es que nos permite ver el lado más humano de estas estrellas. Detrás de las cámaras, son personas con sus propias ambiciones, sus propios miedos y sus propias complejidades. La intensidad de su fama, nacida de una química tan poderosa en pantalla, debió ser un arma de doble filo. Por un lado, les dio un amor y un apoyo incondicional por parte de sus seguidores. Por otro, los sometió a una presión incesante que quizás terminó siendo insostenible. Ahora, ¿cuáles son esos secretos oscuros a los que nos referimos en el título? Creo que más que secretos concretos y escandalosos, se trata de la complejidad inherente a cualquier relación, magnificada por el brillo y las exigencias de la fama. Los secretos oscuros, en este caso, no son necesariamente traiciones o escándalos de alcoba, sino más bien esas tensiones internas, esas negociaciones constantes entre la vida pública y la privada, esas presiones profesionales y personales que inevitablemente afectan a cualquier vínculo humano. Pensemos en la presión de mantener una relación perfecta cuando el mundo entero te observa. Cuando cada error, cada discusión, puede ser magnificado y publicado en todos los medios. Es posible que la relación entre Hande y Kerem, aunque genuina en sus inicios, simplemente no pudiera soportar el peso de esa expectativa constante. Quizás, la necesidad de protegerse a sí mismos, de recuperar un poco de su privacidad, los llevó a tomar distancia. Y esa distancia, vista desde afuera, se interpretó como un fracaso, como algo oscuro o problemático. Además, la industria del entretenimiento es conocida por ser un torbellino. Las agendas apretadas, los rodajes largos, los viajes constantes, pueden poner a prueba a las parejas más sólidas. ¿Fue posible que sus compromisos profesionales los alejaran demasiado, o que sus aspiraciones de carrera simplemente divergieran de manera irreconciliable? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación de Hande y Kerem, y la forma en que terminó, ha dejado una marca en la memoria colectiva de sus seguidores. Ha servido como un recordatorio de que detrás de las sonrisas perfectas y las escenas románticas, hay personas reales lidiando con las complejidades de la vida y del amor, especialmente cuando esa vida está bajo el ojo público. La forma en que manejaron su separación, tratando de mantener un cierto grado de dignidad y respeto mutuo, también habla de su madurez profesional. En resumen, hemos navegado por la historia de amor nacida en pantalla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su efervescente comienzo hasta los rumores de crisis y su eventual separación. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de esos secretos oscuros, abordando la presión mediática, las divergencias profesionales y la inmensa carga que supone ser una pareja de celebridades. Lo que queda claro es que aunque no tengamos todas las respuestas definitivas, la experiencia de Hande y Kerem nos ofrece una visión fascinante de las realidades de la vida de las estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan encontrado tan interesante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más allá de lo que vimos? ¿Les sorprendió su separación? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios de abajo. Siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse ni un solo contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.